dirigida a la iglesia de Galacia, es decir, Gálatas capítulo 2. Vamos a leer el verso 20, 2:20. Gálatas capítulo 2, verso número 20. Amén. 2:20. Dice este verso: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos a Dios, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Quiero pedirles de su atención. Voy a tratar de explicar algunas cosas que van en relación a este verso que leímos. Y de manera concreta quiero referirme a este tema: el siervo que está crucificado con su Señor. El siervo que está crucificado con su Señor. Ya de entrada, ¿cómo nos desafía el texto? ¿Y cómo nos desafía el tema? Porque dice el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta aquí es: ¿de veras está usted crucificado con Cristo? ¿Está crucificado con Cristo? Usted preguntaría eso: ¿cómo se hace o con qué se come? La palabra siervo en la Biblia y en el original literalmente significa esclavo. Literalmente significa esclavo. Pero Jesús no nos ve como esclavos, Él prefiere vernos como siervos. Aleluya, aleluya. Él prefiere vernos como siervos. Pero esta palabra describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Esta palabra: alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. Porque fíjense nada más, todos nosotros, todos los hermanos cristianos podemos servir, pero no todos asumimos la actitud de siervos. No todos. Y digo esto porque probablemente alguien piense y se esconda en esa romántica idea de decir: es que yo sí estoy haciendo algo por el Señor, pero convendría preguntarse: ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Porque la Biblia nos señala de una iglesia que según ella estaba haciendo las cosas bien y le servía a Dios bien, la iglesia de Éfeso. Y ciertamente cuando el Espíritu Santo la confronta, empieza señalándoles todas aquellas cosas positivas que tienen que ver con su servicio, pero llega un momento que le dice: pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Esta iglesia había sufrido, había servido, se había esforzado por servir, había descubierto a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Pero el Espíritu Santo le dice: mira, todo eso estás haciendo y estás sirviendo, pero algo te falta. Algo tengo contra ti. A tu servicio le falta algo. Porque todos podemos servir, pero no todos podemos asumir la actitud de siervos, o puede que no todos asumamos esa actitud de siervos. Porque un siervo es aquel que está dispuesto a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida.
Un siervo está dispuesto a eso, a hacer lo que Dios pida, cuando Dios lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida. Todo eso es o va de alguna manera en referencia a esa actitud de siervo, a esa función de siervo. Por eso es esta obediencia incondicional la que nos va a habilitar para ser siervos efectivos. Porque cuando alguien pone condiciones y empieza a argumentar en su favor, entonces a partir de ahí puede servir y lo puede hacer de manera intermitente o esporádica, pero no alcanzará ese nivel o grado de ser un verdadero siervo que esté crucificado con Jesús. Porque es esa obediencia comienza en nuestra vida cuando renunciamos a otros señores. Porque a veces pueden estarse levantando señores, autoridades en nuestra vida que compitan con Cristo y que se estén apoderando de nuestra voluntad, y que en ciertos momentos, cuando tenemos que decidir a quién servirle, optemos por servirle a esos señores. Cuando renunciamos a ellos, cuando logramos dominar esto, es entonces cuando hacemos, ¿verdad?, que nuestra alma, que nuestra vida, que nuestro corazón se identifique de una manera profunda con Jesucristo. Entonces puede palpitar nuestro corazón al mismo ritmo de cómo palpita el corazón del Señor. Entonces descubrimos por medio de la misma palabra de Dios, de la Escritura, cuál es la voluntad del Señor, si estamos viviendo de acuerdo a ella, y entonces conscientemente nos alejamos de nuestros intereses, aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios, y empezamos a luchar, a esforzarnos, a esmerarnos por agradar al Señor, haciendo su voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Es cierto que siempre va a haber intereses, va a haber gustos, va a haber hábitos, se van a dar tendencias o preferencias que traten de desviarnos, que traten de perfilarnos hacia otra dirección y no hacia donde Jesús quiere. ¿Cuántas cosas para nosotros fueron importantes en el pasado? ¿En cuántas cosas estábamos ocupados y vivíamos ajenos a la voluntad del Señor? Pero cuando conocimos a Jesucristo y entendimos que deberíamos de convertirnos en siervos de Él, ahora nuestra vida debe estar consagrada para agradarle y hacer su voluntad. Por eso Pablo, o podemos escuchar a Pablo exhortando a los hermanos de Roma, y en su exhortación trata él de persuadirlos a vivir en obediencia, a vivir de una manera, de una forma que Cristo se agrade de ellos. Y Pablo les decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto es lo que nos corresponde. Esto es lo que nos va a ayudar. Esto es, hermano, lo que a ti y a mí nos conviene. Y Pablo dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo está tratando de persuadir a esta iglesia para que se olvide de sus prácticas pasadas y que encuentren en la voluntad del Señor esa obediencia especial, o que se sujeten a ella, y
que puedan asumir esa actitud de siervos. Por eso sigo preguntando, ¿de veras nosotros somos siervos del Señor y estamos crucificados con el Señor? Aleluya, gloria a Dios. Y en esta ocasión, hermano, quiero presentar algunas actitudes que son comunes en aquellos siervos que están crucificados con su Señor. Y al presentarlas, yo le invito para que confrontemos todo esto con nuestra vida. Que tratemos de confrontar. Porque aquel siervo que está crucificado con su Señor, fíjese bien, lo primero que se da en su vida es que él reconoce y está dispuesto a pasar a ser propiedad de su Señor. Porque un siervo así es. Un siervo en el sentido literal no tiene derecho sobre su vida. Quien tiene derecho sobre su vida es su Señor. Es aquel Señor al que está reconociendo como esa autoridad en su vida. Pablo experimenta esto y llega a ese nivel. Porque cuando le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 14, según la Biblia, palabra de Dios para todos, le dice: si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Pertenecemos al Señor. Aleluya. Pero vea qué desafiante es esto. Porque cuando nosotros decimos que pertenecemos al Señor, que somos propiedad de Él, entonces tenemos que llegar a ese nivel, a ese momento y asumir esa actitud de reconocer su señorío. Aleluya, aleluya. Cuando alguien reconoce el señorío de Jesús, entonces lo reconoce como su autoridad. Reconoce que Jesús gobierna su vida. Reconocemos que pertenecemos a Él, que la autoridad de Él está por encima de nosotros y que nuestra voluntad está supeditada a la voluntad de Él, y que ahora ya no vamos a hacer las cosas que querramos hacer nosotros de manera desconectada de Él, sino aquello que a Él le agrada, aquello que a Él le place, aquello que Él ordena, aquello que Él nos manda. Quien no lo hace así, entonces no es propiedad del Señor. No ha pasado a ser propiedad de Él. No reconoce a Jesús como su dueño. Y bien que lo dice Pablo, porque Pablo no se detenía en palabras. Hoy en día podemos hablar y decir muchas cosas, podemos prometer muchas cosas, pero Pablo en su mismo cuerpo demostraba o llevaba esas marcas que demostraban que de veras pertenecía a Cristo. Algunos discutían con Pablo y hasta lo señalaban que él mismo se había autonombrado apóstol, que él mismo se autonombraba siervo de Jesucristo. Pero Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 6, en el verso 17, en esta misma versión, palabra de Dios para todos, le dice: miren, para terminar, les pido que no me causen sufrimiento, porque tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Para no seguir discutiendo. No tiene caso discutir con ustedes. Yo les puedo mostrar las señales, las cicatrices que llevo en mi cuerpo a causa de ese servicio que le he prestado al Señor y que demuestran que le pertenezco a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Pablo no era palabras
Pablo no era promesas. Pablo no era compromisos incumplidos. Pablo demostraba con hechos. En su cuerpo estaban esas cicatrices visibles y palpables de cómo él se había entregado por Jesucristo, cómo él sentía esa pasión por servirle al Señor, y en su cuerpo llevaba esas marcas. Llevaba ese sello. Era propiedad de Jesús, no era propiedad de nadie nada. Más bien dice, pertenezco a Jesús. Jesús es mi dueño, es mi propietario. Yo soy de Él. Qué desafiantes las palabras. Qué desafiantes. Pero también, hermano, aquel siervo que está crucificado con el Señor no solo es propiedad de Él. Este siervo está dispuesto a humillarse hasta lo sumo como lo hizo Él. A veces podemos leerlo de una manera muy romántica, pero cuando ya profundizamos y entendemos la esencia del pasaje, nos damos cuenta que va más allá de lo que nosotros pensamos. Y dice San Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo. Toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. La humildad es la reina de todas las virtudes. No hay virtud alguna sin que esté presente la humildad. La humildad como virtud consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones, de nuestras debilidades. Y el verso 5 y 6 que he leído, en el original hace referencia a una mentalidad humilde. Una mentalidad humilde. Él no estima el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino se despoja a sí mismo. Pero es un despojo voluntario, consciente, racional. A él no le lavan el cerebro, a él no lo persuaden y anda con engaño. Él decide despojarse. Siendo Dios, decide dejar esa posición de Dios, pero esa renuncia y ese despojo lo decide él personalmente o particularmente. Y esta decisión, es decir, esta clase de actitud, tiene que ver con ese deseo de servicio, ese servicio al prójimo. Tiene que ver con esa renuncia al provecho personal. Es decir, Jesús toma la decisión de humillarse, y al humillarse trata y desarrolla su vida y sus capacidades para servir al prójimo. Y entonces Él se convierte de manera completa y total, convierte su vida en una misión de servicio. Jesús es ese siervo que viene a servir y a dar su vida en rescate por muchos, pero se humilla. La frase alude a la mentalidad de servicio que lleva a la persona a asumir la condición de siervo. Este es el grado máximo
máximo del servicio. Si no te humillas a ese nivel, a esa condición de siervo, entonces tu servicio no cuenta y no vale delante de Dios, no tiene significado. Alguien puede servir y servir renegando porque tiene que servir, y hasta en ocasiones comenta, critica y dice tantas cosas por cosas que según él imponen. Entonces ese servicio no tiene significado, porque la condición de siervo es el grado máximo de servicio. Cuando alguien asume esa condición de siervo y cultiva esa mentalidad, entonces ve a los demás como superiores a sí mismo, como más importantes que él mismo. Y le voy a decir algo: Jesús desciende hasta lo más bajo para extendernos la mano y elevarnos a lo más alto. Si Él no hubiese bajado o ido hasta lo más bajo, entonces nosotros estuviéramos derrotados, hundidos, en fracaso, perdidos. Pero Jesús se humilla, viene a este mundo y va hasta lo más bajo y nos rescata y nos coloca en posiciones muy favorables de excelencia, de honor, porque Jesús se humilló al adoptar esa actitud de siervo. Pero hay ese mismo sentir en nosotros. Hay ese mismo sentir en ti, hermano. En tu corazón palpita esto, tu corazón palpita que de tal manera que en lugar de ser un jefe, un mandamás, mejor asumes la actitud de siervo. No, hermano, solo los que están crucificados con el Señor lo hacen. Solo el siervo que sube a la cruz, que se clava ahí en la cruz con Jesús, es capaz de asumir esta actitud. El que no asume esta actitud siempre va a andar cuestionando, renegando, sintiéndose jefe, sintiéndose por encima de los demás. Pero el que asume esta actitud siempre se humilla, busca que su figura no resalte, pero sí se entrega de manera completa para que la obra de su Señor siga adelante. Pero mira, te digo lo tercero. Porque también aquel siervo que está crucificado con su Señor es aquel que lo ama de manera total. Nadie puede ser un siervo que responda a las demandas de su Señor si no hay ese amor que lo mueve. El amor es el motor que lo va a mover a agradar a su Señor. Por eso amar es el primer desafío que Jesús nos plantea. Jesús se dirige a sus discípulos en el capítulo 12, verso 30 de San Marcos y le dice: miren, haciendo referencia al primer mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero nosotros a veces interpretamos el amor como se maneja en esas telenovelas donde alguien pasa 2, 3 horas sentado viendo qué va a pasar. Alguien no llora por el toque del Espíritu Santo, pero cuando está viendo una telenovela, sí siente que se le desgarra el corazón. Pero esa es una caricatura del amor, eso es una imitación del amor. El amor no es una situación simplemente romántica. Jesús nos desafía a demostrar el amor en la práctica. Aleluya. Jesús no habla del amor como una
frase bonita, como una expresión construida, como una expresión atractiva. No. Por eso cuando hubieron comido, cuando estaba con sus discípulos, Jesús se dirige a uno de ellos y créame que era el más renegado, de carácter reactivo y tal vez hasta batalloso, era Pedro. Y cuando terminan de comer, según el capítulo 21 de San Juan, verso 15 en adelante, Jesús se dirige a este discípulo y le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué cree que le responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Gloria a ti. Y entonces Jesús le dice: a ver, demuéstramelo en la práctica, apacienta mis corderos. ¿Cómo ve usted a los corderos del Señor? ¿Cómo los ve? A veces me supongo que no los ve bien porque se andan peleando uno a otro, porque se dicen cosas terribles unos de otros, porque a veces puede ver a ese cordero con cuernos y cola larga. Pero Jesús dice: apacienta mis corderos. ¿Cómo los ve usted? Jesús no quiere verte como eres, Él quiere verte como Él quiere que seas. Pero a Pedro le dice: apacienta mis corderos, es decir, demuéstrame que me amas en la práctica, allá en lo difícil. Yo no quiero palabras. Pedro no lo entiende de entrada, y el verso 16 Jesús le vuelve a repetir y le vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde otra vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús entiende que Pedro no entiende y le repite: ya no mis corderos, te dice, pastorea mis ovejas. Como que la oveja es menos violenta que el cordero. Pastorea mis ovejas. Pero no lo comprende Pedro. Y por tercera vez Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece y tal vez dice: bueno, que trae. Se entristece y se siente mal de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y luego le responde: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, sabes que te amo, ¿por qué me preguntas? Y Jesús le señala: apacienta mis ovejas. Gloria al Señor. Porque así debemos de vernos, como Jesús nos ve. Jesús no te ve a ti como diablo. Jesús no te ve a ti como realmente eres. Jesús te ve como esa oveja que necesita ayuda, que necesita pastoreo. Y Jesús sabe que la mejor manera de atendernos unos a otros es amándonos. Es amándonos. A veces queremos atendernos hiriéndonos. A veces queremos atendernos lastimándonos. A veces nuestras relaciones interpersonales son tan de bajo nivel que no podemos estar juntos mucho tiempo porque ya no salimos de acuerdo. Pero Jesús nos ve como ovejas. Él nos ve así. Él no nos ve con todas nuestras deficiencias. Él quiere que tú y yo seamos esa parte activa de su reino, que nos convirtamos de veras en elementos de la familia de la fe. Y Él quiere ser nuestro Padre, nuestro Señor. Él quiere derramar de su amor sobre todos nosotros. Pero ¿cómo podemos dar amor si no lo tenemos? ¿Cómo podemos amar a alguien si carecemos de ello? Por eso, ¿qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto amor hay en tu corazón? Hermanos, el amor
es aquel que nos lleva a identificarnos y a incorporar el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, en el verso 22 y 23, no habla de otra cosa sino del carácter de Cristo. Por eso él empieza diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor. Y donde hay amor, entonces hay todo lo demás. Hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si no hay amor, ninguno de los otros componentes. Por eso está el principio. Porque sin amor no se puede lograr nada. No se puede ser ese siervo crucificado con el Señor. No se puede. El amor es lo que regula todo. Del amor dependen tantas cosas. Del amor depende de mostrar que realmente somos siervos de Jesús. Tú puedes ser muy hábil para servir y puedes tener recursos para hacerlo, o puedes tener capacidad para hacerlo, pero si no hay amor en tu corazón, eso no sirve. Eso es en vano. Gloria a Dios. Pero quieras demostrar que hay amor en tu corazón, súbete a la cruz. Tienes que ser capaz de subirte a la cruz. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero tú y yo lo estamos. Nosotros estamos ahí. Aleluya. Vamos a rebasar a lo mejor a las 9, pero tenme paciencia, ya voy a terminar. Porque mira, hermano, todo aquel siervo que está crucificado con su Señor, a ese tipo de siervos siempre los va a mover la pasión de Jesús para cumplir con la misión. No, un siervo que está crucificado con Jesús, que haya esa pasión en él, no va a estar en la iglesia solo para así como de manera fantasma o simbólica. Oh, qué experiencia tan profunda la del profeta. Me llama mucho la atención el momento en apariencia de crisis, el drama que vive Jeremías. Porque Jeremías relata y dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y entonces Jeremías decide y menciona que él dice: no me voy a acordar más de él, no voy a hablar más en su nombre, ya no voy a predicar. No obstante, dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¡Qué tremenda experiencia! Hermanos, solo el corazón que es invadido por la pasión de Jesús es capaz de mantenerse ahí. Aleluya, aleluya. Cuando dice el verso: me sedujiste, hay una versión que dice: me convenciste con palabras. Tus palabras me persuadieron. Quiere decir que Jeremías, cuando toma la decisión de no irse, de mantenerse predicando, no lo hace obligado, él está convencido. Es más, esta versión dice: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Pero fíjate en la palabra convencer. La última parte tiene que ver con vencer, vencer. Y el verso dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más
Cuando hay esa pasión en nuestra vida, entonces el egoísmo, la ignorancia, el mantenernos en una actitud escéptica, indiferente, todo eso se vence. Porque el fuego de Dios, como le sucede a Jeremías, está ardiendo en su interior. Le toca el fuego de Dios ardiente en sus huesos. Y entonces Jeremías se rinde y dice: voy a hacer tu voluntad. No pudo vencer aquello, fue más fuerte que él y lo venció. ¿Cómo pasamos tiempo convenciendo a los hermanos para cumplir con la misión? Y es cierto que a veces podemos querer convencer al hermano, a la hermana con nuestras palabras, pero nunca las frases y las palabras van a superar el fuego de Dios. Nunca van a superar al Espíritu Santo. Por eso el profeta Isaías, solo hasta que el fuego de Dios, cuando lo toca aquel carbón encendido en sus labios, entonces escucha la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Por eso, hermanos, y con esto termino, cada uno de nosotros debemos servirle al Señor con entrega y pasión. Esto es lo único que nos va a dar la seguridad y la garantía de terminar nuestra carrera agradando a nuestro Señor. Y lo digo con conocimiento de causa, porque el mismo apóstol Pablo, habiendo respondido a esto y habiendo dicho esto cuando le escribía a los Gálatas, él en el final de su carrera pudo decir con una voz de victoria: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué tanto está la pasión de Jesucristo en tu vida? ¿Qué tanto estás crucificado con el Señor? ¿De veras subiste ya a la cruz y te has mantenido en la cruz? Ponte de pie, hermano. Aleluya. Paz de Cristo. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, tú eres el que mereces toda la adoración? Pero ¿por qué no convertimos la adoración en esa acción que nos va a llevar a subir a la cruz y crucificarnos con Jesús? Porque hemos cantado esta alabanza: te adoro a ti. Pero solo es una alabanza y una expresión. ¿La podemos llevar al terreno de los hechos? ¿Podemos de veras demostrarla con hechos? Hermano, ¿desde cuándo no evangelizas? Si tú tenías el hábito y la devoción de orar, ¿desde cuándo no oras con pasión y pasas 1, 2, 3 horas ahí hincado tratando con tu Señor? Si tú leías la Biblia diariamente, ¿desde cuándo no lo haces? Si tú eras de los que te enfrascabas en esos ayunos de 21 días, de 40 días, ¿cuándo dejaste de hacer esto? Porque si lo dejaste de hacer, te digo una cosa: dale gracias a Dios que estás aquí. Nadie se puede sostener sin estas devociones, porque son las devociones que te van a acercar a Jesús. Y si tú estás creyendo que por estar aquí, simplemente por estar,
Ya con eso es suficiente. Yo te digo, lee la Biblia y entiende lo que de veras es el siervo del Señor. Entiende lo que de veras es estar crucificado con el Señor. No importa tu posición, tus habilidades, tus capacidades. Eso no importa. El crucificarse con el Señor va más allá. Por eso cantemos esta alabanza. Y yo te invito, si no alcanzas el lugar aquí, allí en tu lugar, ora a Dios y háblale con toda la sinceridad de tu corazón. Pero si tú puedes pasar al altar, acércate. Nunca será bueno que el altar de Dios esté vacío. Nunca. Y no es responsabilidad del ministro, no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todos los que estamos aquí. ¿Por qué no te acercas y le dices al Señor: Señor, recibe mi adoración? Si no has caminado bien y has tenido problemas, no le eches la culpa a los demás. No te excuses en eso. Eso no vale delante de Dios. Tienes que responder de manera personal y confesarte delante de Dios y decirle: Señor, ha sido mi culpa, yo soy el culpable de que mi vida esté así, ayúdame. Si lo haces así y reconoces que hay muchas cosas que tienes que corregir en tu vida, entonces Dios va a encender y te va a ayudar, porque una de las principales actitudes que Dios exige de nosotros es humillarnos. Por eso dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no le decimos: Señor, sana nuestra tierra, sana nuestro corazón? No estará endurecida esa tierra de tu corazón. No se habrá endurecido. No estará duro, hermano. Vamos a orar. Gloria a Dios. Dile al Señor: si estás aquí, Dios te está dando una oportunidad valiosa, fabulosa. Habla con el Señor, comprométete con Él. Dile al Señor que trate con tu vida. Si estás llevando una vida de ligereza, dile a Dios que Él se encargue de cambiar esa realidad. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra.